Curso de Apologética, defendiendo nuestra fe, impartido por el incansable conferencista y cantante católico, dedicado tiempo completo a la evangelización, Cristian Valadez, defendiendo nuestra fe. Clase número 1. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Cuando yo era católico, yo era bien chote, yo era bien drogadicto, que yo era bien mujeriego y que yo nada más iba a misa de vez en cuando y nunca me enseñaban de la Biblia, nunca leían la Biblia en misa. ¿Cómo? Clase número 2. Una sola iglesia fundada por Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo. Clase número 3. La iglesia es la esposa de Cristo. Como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Clase número 4. Imágenes e ídolos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Clase número 5. La intercesión de los santos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué entonces yo le estoy pidiendo a la Virgen María? Clase número 6. El bautismo de los niños. Para poder hablar de este tema tan extenso, no podemos basarnos en una sola palabra de Dios, en un solo evangelio, como muchos lo están haciendo. Ahí dice que creas y que el que crea se debe de bautizar. Y nada más se refieren a una sola cita bíblica. Eso no es válido. Clase número 7. Eucaristía, presencia real de Cristo, defendiendo nuestra fe. Entre esto, ¿cuál fue el primer templo cristiano del mundo? Déjame compartirte lo que dice. El jefe del Centro de Estudios Arqueológicos de Jordania, Abdul Kader Hassan, informó que han localizado la que creemos que es la primera iglesia del mundo, construida entre los años 33 y 70 de nuestra era. Los restos se localizan en Rihab, 40 kilómetros al noroeste de Amán, capital de Jordania. Indicó Hassan en una entrevista concedida al periódico Jordan Times y recogida por la agencia EFE. Este hallazgo es increíble, pues tenemos pruebas que nos hacen creer que el edificio acogió a los primeros cristianos, los 70 discípulos de Jesucristo, que según la tradición se vieron obligados a huir de Jerusalén por las persecuciones religiosas para refugiarse en el norte de la actual Jordania, principalmente en Rihab. Creemos que no abandonaron la cueva hasta que los romanos abrazaron la religión católica y luego se construyó la iglesia de San Jorge sobre estas ruinas, aseguran Hassan. Asimismo, precisó que se encontraron objetos de cerámica de entre los siglos III y siglo VII que muestran que los primeros cristianos y sus descendientes vivieron aquí hasta el hundimiento de los romanos. Según la descripción del arqueólogo, el templo se encuentra bajo tierra, tiene unos pocos escalones, una estructura circular y cuenta con varios asientos de piedra para los sacerdotes, y sobre él se construyó otra iglesia aún en pie en honor a San Jorge. De hecho, este templo posee un mosaico en el que se hace mención a los 70 amados por Dios. Qué interesante, ¿no? Y sabiendo que nosotros venimos desde Cristo, pero sobre todo Cristo fundó la iglesia ¿sobre quién? Pedro. Él sabemos que existió, ¿en qué año murió? 66, 67 por ahí, 67 murió Pedro. O sea, hace que Pedro habitó en este templo.
Bueno, nuestro tema de hoy se llama Una sola iglesia fundada por Cristo. Una sola iglesia fundada por Cristo. Los que no pudieron tomar notas de las citas bíblicas porque no las tenía listas, voy a estar nombrándolas despacio, ustedes las pueden anotar en su libreta y si no las alcanza a anotar, al final de la clase usted las va a tener ahí apuntadas en el pizarrón, ya las tengo listas ahora sí, y ahí la que le faltó usted la va a anotar. Muy bien, primera parte, el cristianismo en la Biblia, la primera iglesia que fue el cristianismo. El cristianismo es una iglesia fundada por Cristo, obviamente. Cristo es la base de toda su doctrina y nosotros hemos puesto solo cimientos a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que Cristo sí fundó una iglesia, no fundó varias iglesias, y que Cristo, a pesar de que le dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, creemos que Él fue piedra, pero seguimos creyendo que Cristo es la piedra angular, el cimiento. Nosotros no estamos diciendo que la iglesia es de San Pedro. Estamos diciendo que Cristo la fundó sobre Pedro, amén. Pero Cristo no deja de ser el cimiento, la base. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Yo puse los cimientos, dice San Pablo, como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima, que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base ya puesta, y es Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pablo pensaba que él podía poner cimientos, es decir, él predicaba el evangelio y ponía su grano de arena como tú y yo. Estamos edificando en la iglesia de Cristo, pero ¿quién fue el que puso la base? Cristo Jesús puso la base, ya está puesta y la base nadie la va a quitar, amén. Dios ya estaba preparando esta nuevo camino en la fe, en la religión cristiana desde los tiempos de Abraham. Déjame decirte que nuestra iglesia católica viene desde se puede decir, por medio de la palabra de Dios que viene desde los tiempos de Abraham. ¿Por qué te lo digo? Porque en el Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice: Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Palabra de Dios. Yahvé le prometió a Abraham una tierra prometida, una nueva tierra, algo grande a Abraham, una nueva nación, un nuevo reino le prometió a Abraham. Era una promesa entre Yahvé y Abraham. Ahora, para formar este nuevo pacto de fe, Dios envió a su Hijo único. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo explica. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Padre envió a su Hijo nacido ¿de qué? De mujer. ¿Por qué creen que está afirmando nacido de mujer? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Por qué creen que está afirmando aquí San Pablo que fue nacido de mujer? Está afirmando, sí, pero ¿por qué? Más en concreto estaba afirmando que nació de mujer, o sea, de ser humano. O sea que Jesús fue humano. Amén.